Hoy vamos a tener fíjense lo que es el Señor pues el Señor es sabio, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso, sí? Hoy vamos a tener un tema relativamente tranquilo, ¿verdad? No es muy exhortativo. Vamos a tener un tema donde vamos a repasar, ¿verdad? La fidelidad de Dios, ¿verdad? Donde vamos a repasar esa fidelidad de Dios con su iglesia, ¿verdad? Porque así se llama esta enseñanza, ¿no? Entonces, yo cuando estaba pues viendo el tema y todo, decía yo, ay Señor, está bien, bien tranquilo ahora, ¿no? El tema. Y pues así debe de ser, ¿no? No siempre tiene que ser pues duro, ¿no? Pero revisando los temas, porque en esta semana Dios me dio los próximos 5 temas, me dio los temas y no están elaborados, pero me dio los temas. Entonces, revisando yo dije, ok, ya sé por qué es. Miren, los temas que vienen más adelante va a ser conociendo la fidelidad de Dios en el desierto. Ese tema va a estar fuerte. Y después vamos a ver conociendo la fidelidad de Dios como la vid verdadera. Y si el Señor lo permite, vamos a ver la fidelidad de Dios y mi poca fe. Ese tema también va a estar muy fuerte. Bueno, entonces dije, bueno, el Señor nos va a dar un poquito de descanso, ¿verdad? Para preparar nuestros corazones para las siguientes enseñanzas. Amén, ¿sí? Entonces, quítese el casco, relájese y vamos a disfrutar, hermanos, esta enseñanza de cómo es fiel Dios para su iglesia. Amén, ¿sí? Ok. Vamos a leer la palabra de Dios. El texto base es Mateo capítulo 16, versículo 18. Amén. Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. Hermanos, ¿esta es de alguien? Se llevó la gloria, hermanos. Volten a verlo. Ok. Mateo 16, 18. Dice la palabra de Dios. Dice, y yo también te digo que tú eres San Pedro. No dijo eso, perdón. Que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tema número 8 de la serie Conociendo la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios en edificar su iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta preciosa mañana, Señor. Gracias. Tú sabes cuánto anhelo llegar aquí, Señor, a compartir tu palabra, a escucharla cuando me toca escucharla, a convivir con mis hermanos. Tú sabes, cada semana, Señor, es mi deseo venir a la iglesia, Señor. Estar aquí, aprender, enseñar. Gracias por esta enorme bendición que tú nos has dado, Señor, de poder convivir, de poder adorarte juntos y de poder participar en la enseñanza de tu palabra, Señor. Obreros indignos somos, Señor, pero ha sido tu gracia por nosotros. Gracias por este privilegio, Señor. Señor, mi ruego es que nos ayudes a ver tu fidelidad a través de tu palabra. La sabemos, podemos conocer, Señor. Pero muchas veces, Señor, solamente somos insensibles. Ya no produce esa sensación de gratitud, Señor, el saber que tú eres fiel, Señor. Solamente lo tenemos ahí como un conocimiento. Y en esta mañana, Señor, yo sé que tú quieres refrescar eso en nuestros corazones. Por eso te pido que por el propósito por el cual tú quieres hablarnos de esto en esta mañana, se pueda cumplir, Señor. Que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones, dándonos entendimiento, y que tu Santo Espíritu me respalde, Señor, con ese denuedo que tú das, Padre. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Y todos decimos, amén. Hermanos, que Dios sea fiel con su iglesia, todos lo sabemos, o la mayoría. Pero
aquí la pregunta o las preguntas son las siguientes, ¿qué es lo más importante? La pregunta es, ¿qué es una iglesia? Otra pregunta es, ¿con quién Dios será fiel? ¿Cómo se sabe si una iglesia es una iglesia? ¿Y cómo Dios muestra su fidelidad con la iglesia? Bueno, esas preguntas es lo que vamos a estar contestando a través de esta enseñanza. Así que a poner mucha atención, ¿ok? Y vamos a estar mirando como primer punto, esta enseñanza la vamos a basar sobre Mateo capítulo 16, ¿verdad? Versículo 18, y lo vamos a dividir en 3 secciones para poder enseñar para poder hablar de esta palabra y esta enseñanza. Y vamos a ver como primer parte, y sobre esta roca, ¿ok? Es lo que vamos a estar mirando. Ahora, sale una pregunta aquí. ¿Cuál es la roca sobre cual Jesús edifica su iglesia? ¿Cuál es la roca? ¿Verdad? Distintos pensamientos. Si usted le pregunta a los católicos, a los testigos de Jehová, a todos los que todos dicen que la iglesia donde ellos están es la verdadera iglesia. Inclusive hay iglesias que para mí tienen muy bonito nombre, pero yo no sé si sean verdaderas iglesias. Hay iglesias que se llaman la vid verdadera o la única y verdadera. Y son nombres que son muy bonitos, ¿sí o no? La verdad. Pero mi pregunta es, ¿serán verdaderamente una iglesia? Bueno, eso se ve por lo que ellos viven, por lo que ellos cantan, por lo que ellos enseñan. ¿Sabe usted? Entonces, vamos aquí a la Biblia. ¿Cuál es la roca sobre la cual Jesús edifica su iglesia? Bueno, miren, en Mateo capítulo 16, versículo 16 y versículo 17, vamos a leer ahí, ¿ok? Ok, vamos a leer ahí. Más, permítame un poquito, quiero ver algo aquí. Okay. Ok, ahí voy, ok. Mateo 16, 16 al 17, dice aquí, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está, ¿dónde? En los cielos. Fíjense, lo que estaba pasando aquí ya sabemos, ¿verdad? Que Jesús, los discípulos les dijeron que unos andaban diciendo que Jesús era una persona, que era otra, y Jesús estaba escuchándolos. Entonces Jesús les contesta, ¿y ustedes? O sea, a mí me interesa lo que digan ustedes. ¿Saben eso, hermanos? Por eso debemos de evitar problemas. Miren, lo que digan los demás de Jesús, a Jesús le interesa lo que diga usted y yo de él. ¿Ok? Así que no se meten en problemas. No, es que los ateos, hermano, no se preocupe. A Jesús no le interesa lo que dicen de él. Pero a Jesús le interesa lo que usted, que ya lo conoce, dice de él. Entonces, Jesús dijo, ok, está bien, pueden decir lo que quieran, pero ustedes, para ustedes, ¿quién soy yo? Entonces, aquí viene la revelación, ¿verdad? De parte del Espíritu Santo a Pedro. Y aquí es muy importante, hermanos, porque esta es la roca sobre cual descansa la iglesia. Tenemos que entender esto, hermano. Esta es la roca. Cualquier otra persona, cualquier otra denominación, cualquier otra iglesia que no tiene su fundamento en estas palabras, con todo el respeto del mundo, no es una iglesia. No es una iglesia. Es un grupo, es una secta, un grupo de motivacional, no sé, pero una iglesia no es. ¿Cuáles son estas palabras? ¿Cuál es la roca? ¿Cuál es el fundamento? Que Jesús es el Hijo de Dios viviente.
No, es que Jesús fue un buen profeta. No es una iglesia, no importa que diga lo que diga. No, es que Jesús sin María no es una iglesia. La iglesia está fundada sobre Jesús, ¿ok? Eso tenemos que siempre entenderlo. Esa es la roca, hermanos, ¿ok? Esa es la roca. Ahora, ¿cómo se demuestra que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios? Bueno, lo primero es por Dios mismo. ¿Sabe usted? Por Dios mismo se demuestra que Jesús es el Hijo de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 17. Mateo capítulo 3, versículo 17 dice lo siguiente. Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué decía? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que, hermanos, estos versículos yo sé que muchos de nosotros no lo sabemos, pero es el fundamento de la iglesia y debemos de tenerlos bien arraigados en el corazón. Muchas personas van a decir que, como les digo, que Jesús fue un profeta, hay películas, National Geographic se ha dedicado a quitar a Jesús de la historia, lo ponen como un historiador. Ponga atención, porque por ahí se mete. Y nosotros, yo he mirado historias de Jesús y eso, pero yo sé que Él es Dios, ¿me entienden? Pero National Geographic lo quiere poner como un historiador nada más, como un hombre que estuvo en una parte de la historia. No, Jesús es el Hijo de Dios. Y para que se pueda entender mejor, Jesús es Dios. Tenga mucho cuidado, hermano, con eso, por favor. Entonces, ¿cómo se demuestra que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios? Por Dios mismo, pero también por sus milagros. Mateo capítulo 14, versículo 31. ¿Es Mateo? Sí, a ver. ¿Dónde fue donde me equivoco? Ok, sí, Mateo. Mateo capítulo 14, versículo 31. Hay muchos pasajes, hermano, pero solamente tuve que seleccionar algunos, ¿ok? Por sus milagros. Mateo capítulo 14, 31 dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Miren, en toda la cultura judía del pueblo de Dios, por ejemplo, si nos regresamos a la época de Moisés, había muchos magos que podían hacer ciertas cosas, convertir un bastón en serpientes, aunque la serpiente de Moisés se devoró a los demás, el mar rojo, muchas cosas. Pero ¿saben dónde nadie puede, ¿cómo se dice esta palabra? Ok, ¿de qué manera Jesús comprobó que verdaderamente Jesús fue el Hijo de Dios? Cuando Él se atrevió a morir por la iglesia. Nadie va a dar su vida nomás porque sí, hermanos. Jesús dio su vida, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo es que se demuestra que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios? Por Dios mismo, por sus milagros, pero también por las profecías. Salmos capítulo 2, es capítulo 2, versículo 7. A ver si es ahí. Es que a veces cuando corrijo ahí, hermanos, me mocho algo ahí. Pero, sí, vamos a ver si es. Vamos a ver aquí, 2, 7. Sí es, ok. Salmos 2, 7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hay muchas otras profecías que no quise mencionar, pero nada más quise tomar esta, que fue lo mismo que el bautismo de Jesús. ¿Okay? Estas palabras las iban a ser repetidas solamente y únicamente al Hijo de Dios. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se demuestra que Jesús era el Mesías? Bueno, porque Jesús mismo lo dijo. ¿Ok? Muchas personas dicen que Jesús no dice en la Biblia que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías. No, sí lo dijo. Sí lo dijo.
Y ahora vamos a ver cuándo fue que Jesús lo dijo. Ahora vamos a ir a Marcos capítulo 14 y vamos a ver el versículo 61 y 62. Y quise agarrar Marcos porque los otros evangelios lo dicen, pero aquí dice una palabra, la misma palabra que le dijo Dios a Moisés. Por eso quise agarrar esta palabra. Marcos capítulo 14, 61 dice, Jesús estaba, ¿verdad?, ya pronto a ser sacrificado y lo estaban cuestionando y, ¿verdad?, estaban golpeando. Entonces dice, mas él callaba, o sea, Jesús, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Mesías? Significa eso, el Hijo del bendito. Y Jesús le dijo, yo soy. ¿Se acuerdan de cuando Moisés le dijo, ¿y qué? Pues ¿quién voy a decir que eres? Yo soy el que soy. ¿Okay? Esa es la frase. Entonces, y fíjense lo que proclama Jesús aquí. Dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Cómo se comprueba que Jesús es el Mesías? Porque Él mismo lo declaró. ¿Ok? También saben cómo se comprobó que Jesús era el Mesías, por su resurrección. ¿Ok? Mateo capítulo 27, versículo 54. Dice la palabra de Dios, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Quiero que entendamos que estos oficiales no estaban adentro del templo. Los que sí cayeron atónitos fueron los sacerdotes, los escribas, los que estaban en el templo. Cuando ellos vieron que el velo se rasgó de arriba para abajo, cuando vieron ese terremoto, ellos sí cayeron totalmente, porque ellos entendieron que Dios había mandado juicio a lo que ellos habían hecho. ¿Ok? Pero ellos no conocían la doctrina, la enseñanza. Pero al ver las cosas que pasaron, al ver cómo se oscureció todo en el horario donde estaba el sol a todo lo que daba, ellos dijeron, verdaderamente era el Hijo de Dios. Ok, ahora, hay una pregunta, ya contesté algunas preguntas de la introducción, y hay una pregunta que es, ¿qué es una iglesia? Verdaderamente, ¿qué es una iglesia? Ok, bueno, en los versículos que nosotros vimos, podemos contestar que una iglesia es aquella que tenga como fundamento, como roca, a Jesús. ¿Ok? Nada más, hermanos. No hay nada más que agregar, no hay nada más que debatir. Si una iglesia no tiene como fundamento al Hijo de Dios como principal, no es una iglesia. No importa que esté muy bonito el templo. ¿Ok? Ahora vamos a ver este otro subpunto. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Porque es muy importante. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Y en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, fíjense lo que dice aquí, hermanos. Esta es una declaración absoluta. Una declaración absoluta quiere decir que no hay algo que pueda debatir contra esta declaración. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie, no dice que no pondrán, fíjate, dice nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, una vez más esta declaración es absoluta. Hermanos, no es una creencia, ¿verdad?, lo que hace una iglesia. No, hermanos, no. Miren, cualquier iglesia, cualquier creencia, cualquier grupo que no sea su fundamento, Jesucristo, hermanos, no es iglesia. Miren, y ahorita a nosotros se nos vienen a la mente, podemos hablar de los católicos, quien ponen a Pedro y a María
¿verdad? Y sus sacramentos por encima de Jesús. A los testigos de Jehová, que su fundamento es Russell, ¿verdad? Que adulteró la Biblia y su doctrina errónea. Nos vienen a la mente los mormones, que su fundamento es una aparición de un ángel. Escuchen, cuando la Biblia claramente dice que el apóstol Pablo dijo, si yo o un ángel les anuncia un evangelio, una doctrina diferente al que les he enseñado, sea maldito, sea anatema. ¿Ok? Bueno, ni aún así, ¿me entendieron? Y ahí está la iglesia. Podemos pensar en los adventistas, que sus fundamentos son las falsas doctrinas de Elena White. Se nos vienen a la mente quizás los mesiánicos, que ponen las tradiciones judías por encima del mismo Jesús. Esto lo sabemos, hermano, lo sabemos. Pero escuchen, hermanos, hay iglesias que se llaman cristianas, que ponen las emociones antes que Jesús. En serio, hermano. Y de eso está rodeado todas las iglesias que se llaman cristianas. Hay iglesias cristianas que conocen y dicen que tienen la verdad, que dicen que tienen a Jesús como fundamento, pero ellos ponen primero el fundamento como la organización, el ministerio fulano de tal, y nadie se salva si no entra aquí. Otros se atreven a poner primero, aunque no lo dicen abiertamente, a su fundador. Y todas las enseñanzas y todas las cosas que hacen es para exaltar al fundador de la iglesia. Entiéndase como fundador a la persona que Dios le llamó a iniciar ese ministerio, que debe de ser respaldado por Dios, etc. ¿Ok? A eso se le llama un fundador. Y bueno, se atreven a ponerlo primero. En todas sus enseñanzas tienen fotos en todas partes, en la entrada del fundador. Hay otras iglesias donde autodenominan apóstoles y lo ponen primero a él. Escuchen, inclusive hay uno que por ahí ahorita está preso por una violación sexual comprobada, declarada, y él confesó y él dijo que sí lo había hecho, pero después habló en un audio y dijo, no, es que lo tuve que hacer porque así de esta manera me daban menos años. Entonces mentiste. Y ¿saben lo más triste de todo esto? Yo no estoy haciendo leña del árbol caído, hermanos, en serio. Y en lo más profundo de mi ser, oro para que este hombre se convierta a Dios, porque no es hijo de Dios. Por sus acciones lo puedo decir. Entonces, ¿saben lo que pasa en esta denominación, en esta iglesia? Que aún así, ahí lo siguen considerando como un apóstol. En serio se los digo, hermanos. Miren, a veces Jesús, hermanos, en las iglesias que nos decimos cristianos y que tenemos, según nosotros, la verdad, Jesús no es nuestro fundamento. A veces Jesús no es nuestro fundamento. Por eso, ahí, hermanos, hoy en día hay una distorsión en la iglesia. Miren, cuando los discípulos, hermanos, decían, cuando los padres de la iglesia, cuando hablo de los padres de la iglesia, no se vaya a la iglesia tradicional, sino a los hombres que siguieron el legado de los apóstoles, los que mantuvieron puro el evangelio que fue transmitido de Jesús. Ellos son los padres de la iglesia. Ok, cuando los discípulos, cuando los padres de la iglesia decían que Jesús era el Mesías, ¿saben cómo verdaderamente ellos lo demostraban? Ellos vivían al Mesías. Por eso el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Ellos vivían de acuerdo a esa declaración y no nomás vivían por eso, morían por eso, era su causa. Miren, hermanos, cuando Jesús sea nuestro fundamento, verdaderamente, vamos a vivir de acuerdo a Él. Escuchen, un edificio no se puede mantener sin su fundamento, porque el fundamento se pone primero y queda abajo. Y para quitar el fundamento, ¿qué se tiene que hacer los que saben de construcción? Pues derribar el edificio. Hermanos, tristemente lo digo, así hay hoy en día muchas iglesias sin fundamento por quitar a Jesús. Y por lo tanto, no van a tardar en caer, hermanos. Punto número 2, la otra fracción del versículo fue las palabras que Jesús dijo: edificaré mi iglesia.
¿Cómo Jesús edifica la iglesia, hermanos? ¿Cómo creen ustedes? Bueno, vamos a ver. Primeramente, Él edifica amándola. Dios ama a su iglesia, ¿sí sabían? Jesús ama a su iglesia, hermanos. Usted tiene que estar convencido que Jesús ama a la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25, dice lo siguiente. Maridos, ¿cuántos nos hablaron ayer ya? ¿Sí nos habló el Señor o no? ¿O era para el que no vino? ¿Sí? Bueno. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. No voy a hablar de eso ahorita, por favor. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo demostró Cristo que amó a la iglesia? Dice, se entregó. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Okay? Jesús edifica la iglesia amándola. Ahora, ¿de qué manera Dios la amó? Todos nos sabemos este versículo de memoria. Juan capítulo 3, versículo 16. Este versículo es fundamental, hermanos. Mucha riqueza, aunque unos han desvirtuado muchos detalles ahí, pero lo rico aquí es ver el amor de Dios, hermano. Porque de tal manera amó Dios al globo terráqueo. Ponga a entender esto, man. A todo el mundo, todo el ser viviente, a todos, que ha dado a su Hijo unigénito. Y si usted no cree eso, váyase al original y se va a dar cuenta que mundo habla a todo ser viviente. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, aquí la palabra todo, si usted va al original, es todo aquello donde haya vida, excluyendo a los animales. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y saben, hermanos, a veces se nos queman los fusibles. Pues a mí se me queman. ¿Cómo es posible que Dios pueda amar a una persona que va en contra de sus leyes? ¿Cómo es posible? Para nosotros es imposible entender eso. Pero para Dios no. Esa es la grande diferencia. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que Dios está irado entonces con el impío todos los días? Porque también es una verdad. Pero la manera que Dios demostró su amor es mandando a Jesús a morir por nosotros. Ese es el amor de Dios. Porque por medio de ese sacrificio la humanidad se puede salvar. Entonces ahí está ese amor. Ahí está el amor por todos. Y es donde nosotros le damos gracias y es donde nosotros nos sentimos inmerecedores porque ¿cómo es posible que Dios amara a una persona que iba en contra de su ley? Nada más acuérdense algunos años antes de acercarse a los caminos de Dios cómo éramos. Pero una vez le preguntaron a un hombre, fíjense, un apologista, un defensor de la fe, pero era un apologista, no es un apologista es un hombre que verdaderamente conoce ciencia, ¿ok? Que un hombre que conoce religiones, conoce historia. Un apologeta no es el que sabe Juan 3:16, no, es un hombre capacitado. Y le dijeron, oye, ¿cómo es posible que Dios ame a una persona que Él sabe, porque Él lo conoce todo, que lo va a rechazar? O que no lo ama, o que va en contra de su, etcétera, ¿no? Entonces este hombre le dijo, mira, ese es especialmente el meollo de entender el amor de Dios o no. Y le puso este ejemplo. A tus hijos, le dijo, tú los amas porque son tuyos, ¿verdad? Y aunque te agredan, tú los vas a amar. Pero escúchame, si una persona, un hijo de otra persona viene y te da un puntapié, tú lo puedes perdonar, le dijo. Entonces científico, ateo, se agarró la cabeza y le dijo, sí, creo que sí tengo la capacidad de perdonarlo. Y luego le dijo, bueno, bien, has respondido. Imagínate, le dije, tú y yo somos pecadores y malvados y podemos pasar por alto una ofensa. Ahora imagínate el amor de Dios. Entonces, por eso les digo, hermanos, que entender el amor de Dios no es humano. No es humano. Así que
No debatamos contra eso, hermanos. No entremos en discusión que Dios ama a unos y Dios no ama a otros. Eso no está de nosotros, hermano. No estamos capacitados para poder decir que Dios no ama. Así que cuidemos eso, hermano. ¿Ok? Ahora, ¿cómo Dios edifica la iglesia? Pues amándola. Ya vimos cómo la amó. Pero ¿saben también cómo Dios ama a su iglesia? Estableciendo pastores. Aunque no les guste, hermanos, ¿saben? No les guste. Estableciendo pastores. ¿Saben por qué? Porque es por medio de los pastores que edifica su iglesia. Así que cuidados con los hermanitos llaneros solitarios. Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Saben por qué Dios usa metáforas de sus hijos? ¿Saben por qué Dios lo hace? Para que usted y yo podamos entender cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, yo no sé si usted conoce de ganado, yo no conozco de ganado, pero he estudiado algunas cosas. La oveja es el animal más obediente que existe. A la oveja la puedes estar matando, la puedes estar pateando y no se va a quejar. Obviamente un dolor una expresión de dolor todos lo tienen. Pero es la oveja que es el animal, que sin un hombre, dirigido por un hombre, no puede vivir. Porque la oveja no sabe diferenciar quién es un lobo, quién es un... No. Si tú pones a la oveja en un lugar donde están los leones, no va a salir corriendo. Pero si tú pones una vaca, un burro, todos miran al león y salen corriendo porque ellos saben que esos animales son depredadores. Una oveja no. ¿Qué quiero dar a entender con eso? Dios puso eso, hermanos, en la naturaleza para que nosotros entendamos que necesitamos al pastor. Una oveja sin pastor está perdida, hermanos. Obviamente, primeramente, nosotros entendemos que el pastor de pastores es Jesús, ¿verdad? Pero Dios ha establecido pastores para dirigir a las ovejas, hermanos. Yo cantidad de veces he hablado en serio con hermanos. Les digo, hermano, no, es que yo no me voy a someter. Okay, hermano, está bien. Pero vas a batallar, hermano, porque no fuimos creados para andar solos. No fuimos creados para andar en rebeldía. Y te puedo contar, hermanos, de personas que les he hablado y ahí andan, dispersas, amargadas, frustradas, porque no tienen a un pastor. Hermanos, como le digo que a veces a mí me cuesta hablar de esos temas, pero pues tengo que hablarlos, ¿no? Por la posición donde Dios me ha puesto, pero yo como oveja se los puedo decir, hermanos. Yo tengo pastores arriba de mí. Yo tengo hombres que dirigen mi caminar, que me guían, y tengo que obedecerlos. Como dijo el centurión, ¿se acuerdan? Dijo, hey, no, Jesús, ni entres a mi casa. Le dijo, no, hombre, pero solamente di la palabra. Digo, es que yo soy hombre bajo autoridad, fíjense. Y yo cuando le digo a alguien, ve, va. Entonces solamente tú di la palabra. O sea, tú tienes esa autoridad sin pararte. ¿Se dan cuenta? Entonces, si no estamos sometidos, hermanos, vamos a seguir batallando. De hecho, ¿saben cuál es un rasgo de una persona que no se somete? Es una persona rebelde. Cuando tú mires una persona rebelde, es una persona que no se somete. No se trata de ver al hermano y rebelde, que rebelde. No. Orar por esa área, ¿no? Porque el hermano está luchando en la rebeldía y le va a ir mal. Así que escuche lo que dijo Jesús, él es el que inspiró la Biblia, en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 15. Dice, y él mismo, o sea Jesús, yo quiero que entiendan esto, constituyó, esta palabra constituyó es estableció a unos apóstoles, y sí lo vimos porque estuvieron, a otros profetas, vimos todo el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento de la profecía bíblica, a otros evangelistas, los que iban a plantar la palabra de Dios, Apolos, etcétera, a otros pastores y maestros, ¿ok?
Fíjense cuál es el propósito, hermanos, de los pastores, de los maestros. Este es el propósito, hermanos, a fin de perfeccionar. Aquí perfeccionar habla de capacitación, a fin de capacitar a los santos somos todos, para el trabajo, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que yo les quiero decir algo, hermanos. A todos aquellos que no les caiga bien el pastor, escuchen esto. Van a tener que aguantar al pastor hasta que usted llegue a la unidad de la fe. ¿Y saben cuándo va a ser eso? ¿Cuándo creen? Así que siempre vamos a tener que. Así que ya mejor quieran al pastor, hermano. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense, si quizás para ustedes, hermanos, sea tan difícil eso, ahora imagínense para el pastor la grande responsabilidad que es hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Porque hay de nosotros que no edifiquemos a la iglesia. Hay de nosotros que no preparemos al cuerpo de Cristo. Hay de nosotros, hermano, en serio. Nosotros tenemos muy duro esto. ¿Ok? Entonces, esto te escribo, el apóstol Pablo dice, aunque tengo la esperanza de ir a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, sostén, un lugar donde debes de guardar y se deben de sostener las verdades de Dios, es lo que le dijo el apóstol Pablo, ¿ok? Ahora, ¿cómo Dios edifica a la iglesia? ¿Verdad? Bueno, estableciendo pastores, ya lo vimos, pero añadiendo a los que han de ser salvos. De esa manera, y saben, hermanos, en esto debe de descansar nuestras almas. Si un pastor, si ustedes como ovejas entendemos esto, hermanos, vamos a tener un descanso como usted no se lo imagina. Hechos capítulo 2, versículo 47. Hechos 2:47. Dice así: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, este es un descanso, en serio se los digo, para mí, y debe de ser un descanso para ustedes. Miren, hay iglesias, hermanos, que desgastan sus vidas, su economía, por estar haciendo dramas, evangelismo. Escuchen, yo no tengo nada en contra de eso. Es bueno compartir la palabra de Dios. ¿Me entienden? Y debemos de hacerlo. Pero cuando nuestro fundamento es para que la iglesia se llene, estamos violando algo que Dios estableció. En serio, miren, yo he sido muy criticado por hermanos que me conocen. Me dicen, tú no trabajas para la obra. Otros me dijeron una palabra bien fea, pero yo le voy a decir que soy flojo, ¿no? Tú no haces nada para avanzar el reino de Dios, me dijo. Tú estás a gusto, sentado ahí en tu iglesia. Eres bien egoísta. Ay, me le quedo mirando y yo digo así, en serio, hermanos, porque nos falta sabiduría. ¿Verdad que a todos nos falta sabiduría? Entonces yo digo dentro de mí, ¿cómo le explico, Señor? Entonces abro la Biblia y le digo, mira, hermanos, lee este versículo, léelo por favor. ¿Qué dice aquí? Sí, brother, pero es que, mira, escúchame, le dije. Está bien lo que tú haces y síguelo haciendo, pero no lo hagas para que tu iglesia se llene. Tú hazlo para que esa persona se llene de Jesús. Donde se congregue no importa. Yo he escuchado de hermanos, en serio, que me dicen que ellos evangelizaban en ciertos puntos que estuvieran cercanos a su iglesia y que el propósito era que los que evangelizaran
fueran miembros de su congregación. O sea, no podían ir, suponiendo nosotros estamos aquí en la colonia al residencial Los Pinos, Baja California, y no podemos ir a evangelizar allá para el Nuevo Mexicali, para allá, porque pues está muy lejos la iglesia y pues se van a ir a otras iglesias. Pues ese no es el propósito de evangelizar. Jesús mandó a sus discípulos bien lejos en las diferentes ciudades, ¿se acuerdan? Y no dijo, tráiganlos todos a Jerusalén. Entonces, hermanos, Dios, hermanos, Jesús es fiel, ¿verdad? Edifica su iglesia añadiendo Él a los que han de ser salvos. Descansemos en eso, hermanos. ¿Y saben cuál es el mejor evangelismo? Nuestra vida. Nuestra vida, hermanos. Si tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, créelo que la gente te va a seguir. Y te va a decir, ¿qué estás haciendo? Y van a querer ir a tu iglesia o van a querer que les hables de Jesús y tú los evangelizas y ya si se van a otra iglesia que se vayan y si vienen para acá, pues qué bueno. Pero Jesús es quien va a edificar su iglesia. Miren, y se los digo con vergüenza esto. Yo he intentado traer gente a la iglesia, hermanos, pero así como vienen se van, porque los trae el hombre. Una vez un hermano de la iglesia, amigo, hermanos, que le puedo decir que es amigo mío, me dijo, ay, es esto, mira que tu iglesia y que no sé qué. Le dije, mira, te voy a dar un consejo, le dije. Si tú vas a ir a la iglesia para verme a mí, si tú vas a ir a la iglesia por el concilio donde estamos, estás equivocado. Pero si tú quieres ir a la iglesia para conocer a Jesús, está bien. No, claro que sí. Entonces yo le dije, escúchame, te voy a decir cuál va a ser la prueba de esto. Si tú entras a la iglesia por Jesús, ahí te vas a quedar. Pero si tú entras a la iglesia por el hombre, te vas a ir. ¿Qué creen que pasó? Se fue. Entonces me acuerdo que cuando él se estaba despidiendo, le dije, ¿te acuerdas de lo que te dije, hermano? Sí, me dijo. Disculpa, no hay ningún problema, le dije. Pero por eso te lo dije. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos, con eso. Así que Dios añade a los que han de ser salvos. Esa es la manera como Dios edifica su iglesia, ¿no? También Dios nos cuida, hermanos. Dios nos cuida. Dios edifica su iglesia cuidándonos. Dios tiene cuidado de nosotros. Eso es algo que usted y yo tenemos que confiar en esto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. La palabra de Dios dice ahí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, es imposible que usted y yo no tengamos ansiedad, no vengan momentos de tristeza, no vengan momentos de que no vamos a saber qué hacer. Bueno, hermanos, tenemos que entender eso, que Dios tiene cuidado de nosotros. Dios no vino y su iglesia y se fue, pues y ahí los miro. No, hermanos, Dios tiene cuidado cada día de nosotros. Y vamos a ver aquí esto, hermanos. ¿Cómo es que Dios nos cuida? Bueno, estando siempre, cada día con nosotros. Mateo capítulo 28, versículo 20. Mateo capítulo 28, versículo 20. La palabra de Dios dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, si esta declaración bíblica no trae paz a su corazón, ni aunque llueva polvo de oro, hermanos, se va a calmar usted, en serio. Digo porque así se acostumbra, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. ¿Ok? Si esta declaración, hermano, no trae paz a su corazón, en serio, ni el té de melatonina lo va a hacer. ¿Ok? Ahora, ¿cómo Dios edificó su iglesia? Muriendo por ella. Jesús vino a morir por nosotros, por su iglesia. Juan capítulo 10, versículo 17 y 18. Vamos a leerla, vamos a ver, dice, Juan 10, 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora Juan capítulo 19, versículo 30.
Juan 19:30, fíjense lo que dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, tetelestai, en original, consumado es, habiendo terminado la obra, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hermano, ¿cómo Dios edifica su iglesia? Muriendo por ella. Pero saben, hermanos, ya para terminar el segundo punto, Dios edifica su iglesia regresando por ella. ¿Usted cree que Jesús va a regresar? ¿Sí o no? Bueno, aunque usted no lo crea, hay cristianos que creen que Jesús ya no va a venir. En serio, hermanos. Pero vamos a ver algo muy importante aquí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 hasta el 18. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen eso? ¿Sí creen? ¿Sí? Okay. Bueno, dice, así también, o sea, así de cierto es, que así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Acuérdense que el apóstol Pablo y todos los discípulos, así como nosotros, tenemos que creer y pensar que Jesús va a regresar. ¿Ok? Por eso Pablo y en las cartas y los hermanos siempre decían, ellos se consideraban como que no iban a morir, pero no era porque estaban diciendo, es que en este tiempo, exacta fecha, antes de que yo muera va a venir. No, sino que era la esperanza que ellos tenían. Por eso yo también tengo mi esperanza, que yo esté aquí, que el Señor venga y que pueda ser arrebatado con Él. Esa es mi esperanza, pero yo no sé si va a pasar. Yo no sé, ¿me entiendes? Yo no sé. Entonces es por eso esas afirmaciones que ellos hacían, ¿no? Entonces dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya hemos enseñado eso, hermanos, pero nomás de pasadita yo voy a decir algo aquí. ¿Por qué los muertos van a resucitar primero? Miren, la iglesia del Señor va a estar con Jesús. Cuando ellos regresen, el cuerpo de corrupción, ¿verdad?, se va a unir con el cuerpo santo, ¿verdad?, con el alma, el espíritu, y ahí es donde va a venir el cuerpo final, ¿ok? Donde ya van a poder disfrutar eternamente, completos. Por eso ellos dice, los muertos en Cristo, porque Jesús baja, los que ya estén muertos van a bajar con Jesús y va a haber esa unión, ¿ok? Y ya después de eso dice, ellos van a resucitar primero, ese es el proceso. Dice, y luego nosotros, luego los que estén aquí. ¿Por qué, hermanos, es esto? Aquí yo no voy a contradecir, en serio, hermanos, hasta aquí estoy de las ideas del hombre. Pero lo que sí digo, ¿por qué se refiere a esto? Porque los que estén aquí, estamos en cuerpo, alma y espíritu, ¿sí me entienden? Por eso ya no va a haber necesidad de otra resurrección. El Señor nos va a elevar y así nos va a transformar en el aire. A eso se refiere, hermanos. ¿Ok? Los que habamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Fíjense lo que dice el 18. Que esto debe de ser, hermanos, lo que más nos interese a nosotros. Porque hay muchas doctrinas, pero a nosotros nos debe de interesar esto. Dice, por lo tanto, ¿qué dice? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles son estas palabras? Que Dios va a regresar algún día, ¿verdad? Alentarnos, hermanos, unos a otros. Este es el propósito de la venida de Jesús por su iglesia. Es alentarnos, animarnos, no meternos en discusiones. Si Jesús viene antes de la tribulación, o si Jesús viene en medio de la tribulación, o si Jesús viene después de la tribulación. Yo tengo el estudio bíblico de eso, ya lo hemos dicho, pero eso no importa. Si alguien, un hermano de la fe, cree diferente a ti, no interesa. Lo importante es que Jesús viene, ¿sí o no? Hay que alentarnos con eso. No, pero es que está bien, tú te quedas ahí en los cocolazos, hombre. En medio de la tribulación viene por ti. ¿Está bien ya? Yo no. ¿Sí, cuál es el problema? No, pero ¿viene o no viene? No, pues si viene hasta ahí. Eso es lo importante, hermanos.
Hacer un lado todo eso que solamente, hermano, contamina el corazón. Y les voy a decir algo, hermanos, porque a veces yo soy muy preguntón con el Señor, ¿verdad? Entonces le digo, Señor, pues si tú ya sabías cómo nos íbamos a poner, ¿para qué nos invitas? No le digo así, ¿verdad? Pero le digo, Señor, si tú ya sabes cómo somos, ¿por qué permites tantas doctrinas? Para que estudien. Y es verdad, ¿saben ustedes, hermano? A veces nosotros estamos ahí, pero yo no sé usted, a mí me ha llevado más a estudiar. Entonces, el propósito del Señor es ese, pero nosotros, nuestro corazón egoísta que quiere ganar, es donde nos metemos en problemas. Pero si nos quedamos con el conocimiento sin discutir, ese es el propósito de Dios y punto. ¿Sí o no? Así que Dios permite que pase eso, hermanos, en serio. Dios permite para que uno pueda crecer. ¿Ok? Ahora, punto número 3 y último, la última fracción del texto. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Voy a leer Mateo capítulo 16, versículo 18, todo completo, pero me voy a enfocar en la última parte, en la versión Nueva Biblia Viva, para que vean cómo lo traduce. Dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí todo está bien, pero luego dice, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Así que, ¿cuántos creen esta verdad? ¿Sí? Entonces deje de andarle ahí al diablo y que no pases por debajo de la escalera y que si pasas por un panteón y que, hermano, déjate de cosas ya. Es que es bueno que no tome soda. Digo, yo ahorita no tomo, pero no voy a poner una carga sobre ustedes. Pero déjate de andar pensando, no, es que la Coca-Cola tiene sangre de demonios. Bueno, yo no conozco la sangre de demonios, pero si tú sí, bueno. No, es que el mole Doña María, ahí donde dice María, tiene una figura. Hermano, deja de ver a Satanás en todas partes. No, hermanos. Miren, los poderes del infierno es algo que usted y yo ignoramos en ocasiones. Ignoramos. Y el enemigo se ríe, hermanos, de nosotros. Se los digo en serio, se ríe de nosotros cuando somos tan supersticiosos. De pasadita, quiero recomendarles algo. Si usted se mete en Google, puede poner demonología, casa de oración. Hay un maestro ahí en casa de oración allá en Guadalajara que se llama Rigoberto Vázquez. Es un pastor que tiene conocimiento y yo ya cursé el curso. Pero le digo porque a veces uno, ay, que el demonio de las tarot y que tranquilo. Póngase a estudiar, es un semestre completo. Despacio en su casa, por clases, para que pueda ver bíblicamente, porque él no agarra el libro, no, bíblicamente, cómo funciona el estudio de los demonios. De hecho, cuando yo les digo, yo estudié eso, hasta estaba diciendo, Señor, perdóname, que estoy estudiando a los demonios. Entonces el Espíritu Santo sabe, es que si tú no sabes cómo trabajan ellos, ¿cómo los vas a enfrentar? Y me di cuenta de tantas puertas, ¿verdad? No en la esquizofrenia espiritual, no, tantas puertas que yo abría, ¿verdad? Para que los demonios me despedazaran en mi familia, con ustedes, en mi trabajo. Es muy bueno conocer cómo opera el enemigo para que usted y yo podamos saber cómo enfrentarlo. ¿Ok? Bueno, dicho eso, si lo quieren hacer está bien ahí. Fíjense, quiero que veamos, hermanos, más claro lo que se refiere a la frase las puertas del Hades. ¿Ok? ¿Verdad? Esta frase Hades, o aquí dice los poderes del infierno, esta frase Hades, infierno, escuchen, tiene la idea de un lugar separado de Dios. Esa es la idea, un lugar separado de Dios. Por eso la iglesia no será un lugar donde estemos separados de Dios, porque la iglesia está con Dios, unida a Cristo, ¿ok? Al contrario, hermanos, nosotros seremos un remanente que disfrute de la presencia de Dios eterna, aquí, por medio de su Santo Espíritu, y al morir o cuando el Señor venga, como usted quiera, vamos a estar en la presencia visible de Dios, es decir, Jesús. Por eso, hermanos, sigue diciendo Mateo 16, 19,
Dice, tenemos que entender el hilo del pensamiento. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Yo no me voy a meter aquí con la falsa doctrina, no es tiempo, ya lo hemos enseñado. Voy a hablar a qué se refieren las llaves, ¿ok? A eso me voy a referir. Miren, aquí las llaves se usan como una señal de autoridad. Póngame atención en esto. Pero para seguir la idea del texto, dice que las puertas del Hades, póngame atención. Bueno, para abrir una puerta cerrada se necesita ¿qué? Una llave. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es esa llave? Es la predicación. Esa es la llave, la predicación. ¿Ok? Hermanos, por eso cuando el apóstol Pedro predicó en Pentecostés, esa autoridad, esas llaves abrieron el reino de los cielos, por así decirlo, y el Espíritu Santo descendió cuando los que estaban ahí recibieron la salvación. ¿Ok? A eso se refiere, hermanos. Es así de sencillo, no meternos en tanto rollo, ¿no? ¿Ok? Es la palabra de Dios, esa es la llave, hermanos, por la cual todos los que estábamos condenados al infierno, porque todos estábamos condenados al infierno, por eso Juan capítulo 3 dice, habla en un pasado, porque Dios, todos estábamos condenados al infierno, todos, hermano, porque nacimos con la naturaleza, ya lo sabemos, ¿no? Todos. Pero cuando las llaves, cuando la predicación del evangelio abrió nuestro corazón, nuestro entendimiento, nosotros salimos de esa eternidad que íbamos a pasar ahí, hermanos. ¿Ok? Un día se abrió esa puerta, hermanos, del infierno y nos rescataron del mismo infierno al cielo. Fuimos salvados. Pues por eso, hermanos, una vez más, la salvación es para todo aquel que cree, no es selectiva a un grupo. Y la llave es la predicación. A esto se refiere, hermanos, esta frase. ¿Ok? Dicho esto, continuemos. Ok, el Hades, hermanos, no prevaleció contra el pueblo de Dios, hablando del Antiguo Testamento. Salmo 125, 1 y 2. Fíjense lo que dice aquí. Hay muchos versículos, pero nada más vamos a usar este. Salmo 125, 1 y 2 dice, Dios protege a su pueblo, es el eslogan, cántico gradual, ¿no? Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, o sea, es decir, el pueblo de Dios, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Hermanos, y es por esto, hermanos, nosotros podemos estudiar lo que pasó en el diluvio. Perecieron muchos, pero Dios rescató a su pueblo. Dios rescató a los que verdaderamente, ¿verdad? Rescató. Pero después vimos nosotros que su pueblo estuvo cautivo. Dios los liberó de Egipto, de los sirios, de los babilonios, de los romanos, y nos liberará del príncipe de este mundo. Así que hemos visto al transcurso del tiempo que Dios protege, cuida y salva a su pueblo y a su iglesia. El pueblo, estamos hablando de los judíos; la iglesia, estamos hablando de los creyentes. ¿Ok? Ahora, el Hades, hermanos, el infierno, no tocará a las ovejas del Señor. Juan capítulo 10, versículo 27 al 30. Fíjense lo que dice Jesús, hermanos. Aquí en serio, hermanos, no miren moros con tranchetes. Vamos a leer la Biblia como es. Fíjense lo que dice. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo quiero preguntar a ¿alguien escucha la voz de Dios? Bueno, yo jamás le he escuchado audible, en serio. Yo jamás. Yo he escuchado, bueno, yo he oído de otros que dicen que sí. La verdad, a mí mis respetos, no puedo decir que no, que sí, pero yo no. Pero he oído su voz en mi corazón. Ay, ¿cómo escucha su voz en su corazón? Uno conoce a Dios y sabe cuando Dios nos habla. Ahora, la manera más segura de oír a Dios es leer la Biblia, ¿sí o no?
Pero ahí leyendo la Biblia o algo, el Señor, hey, haz esto, haz lo otro. Y en serio se los digo, hermano, para poder ayudarlos a entender, la mayoría de las veces que Dios nos habla va en contra de nuestra voluntad. Lea la Biblia. La mayoría de las veces que Dios nos habla, va a decir, deja de ser orgulloso, deja de ser prepotente, humíllate, pide perdón. Y uno, Señor, ¿por qué no me hablas para decirme que soy la niña de tus ojos? Pues sí, sí somos, ¿verdad? Pero la mayoría, bueno, o seré que yo soy muy testarudo, pero la mayoría que Dios siempre me está, así como a los niños, no hagas eso, no voltees, no respires, ¿verdad? Así. Porque estamos en constante transformación, hermanos. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que dice aquí. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de las manos, de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Hermano, lejos de meternos en problemas doctrinales, hermanos, aceptemos esta verdad bíblica. Estamos seguros en Cristo. ¿Quién nos puede arrebatar de la mano de Dios? El enemigo no tiene poder para hacerlo, pero nosotros sí. Nosotros sí podemos, ¿verdad? Somos los causantes de muchas cosas. Pero hermano, no hay poder en la tierra que... No, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Estas verdades bíblicas, hermano, no son emocionales, entiéndanme. Estas verdades bíblicas nos ayudan. ¿En quién más tenemos abrigo, hermanos? En Jesús. Por eso cuando usted esté pasando cualquier situación, hermano, crea en la Biblia. Quizás nadie tiene cuidado de ti, está bien. Porque a veces así nos creemos los peores del mundo. Y que nadie nos entiende. Ok, está bien, Dios sí te entiende, hermano. Dios sí te entiende. Él tiene cuidado de nosotros. Esa verdad tenemos que creerla. Les digo porque miren, así como las doctrinas bíblicas son muy buenas, también nosotros las hemos transformado a mal. Por ejemplo, la reforma, todos le damos gracias a Dios por la reforma. Porque si no hubiera habido una reforma, hermanos, quién sabe dónde estuviéramos en el ocultismo. Pero a veces esa reforma se hizo de forma, porque deformó el cristianismo en muchas áreas. ¿Por qué permite eso Dios? Porque son hombres. Si nosotros entendemos eso, hermanos, nada más nos vamos a centrar en la doctrina bíblica. Fueron hombres. Martín Lutero fue un gran reformador, un hombre, un precursor, no fue el que inició ya muchos años, eso ya lo vimos, pero bueno. Pero tuvo sus errores. Pero eso quita que Dios quería reformar su iglesia. No. Muchos reformadores, hermano, en serio, fueron hombres. Entonces, ¿qué quiero entender? Miren, en la buena actitud de algunos reformadores, como miraron el liberalismo, eso tenemos que entenderlo porque cuando no entendemos eso, hermanos, nos vamos a un extremo. Tenemos que entender cómo estaba la iglesia. Usted para decir, es que yo soy reformado, deformado eres tú, hermano. Usted para decir, o yo, todos somos reformados, ¿eh? ¿Sí sabían eso? Porque venimos de la reforma. Pero escuchen esto, pero para poder decir que somos reformados, tenemos que entender la reforma. ¿Qué estaba pasando en la reforma? Rápido, así nomás. ¿Qué estaba pasando? Había un oscurantismo, la Biblia no se leía, estaba en otro idioma, se cobraba por los milagros, era un desastre. Los padres en aquel entonces eran los dueños de las ciudades. Era como el presidente, para que me entiendan. Ellos recibían el dinero, ellos hacían lo que deshacían. Ponían a futuros padres ellos, a sus hijos, aunque no fueran cristianos. Ok, quiero que entiendan esto nada más rápido. Esto es, entonces los reformadores, Lutero, todos los demás, al ver esa conducta, claro, Dios los llamó a reformar, pero se piratearon. O sea, absolutamente se pusieron así bien rígidos. Entonces eso, hermano, deformó la ternura del evangelio, porque usted sabe que Dios es tierno. ¿Sí sabe eso? Bueno,
Hay hermanos, se los digo en serio, hermano, ojalá y no te pase a ti, pero a mí sí me pasó, que cuando escuchamos palabras así de Dios, hermano, estamos así todos amargados. No, yo quiero que me latigue, pastor. Yo quiero que me diga que soy una basura y el gusano de Jacob. Hermano, espérate. Y cuando hay mensajes así, ya le está bajando el pastor. ¿Viste, viste, viste? No, hermano. Porque estamos dañados. También el evangelio daña cuando no tenemos el equilibrio. Yo sé quiénes somos, quién soy. Un perverso. Pero también sé quién soy hoy en Dios. ¿Me entienden? Entonces cuando yo escucho esto, hermano, así como que me pongo bien, así era amado por Dios. Pero una señal, hermano, que estás herido es cuando no, usted no se merece nada. O sea, son palabras de los reformadores. Porque entiendan el contexto de ellos. Usted y yo no vivimos ahí. Si usted y yo hubiéramos vivido ahí, hubiéramos estado igual que ellos. Todo estaba perdido, hermano. La sangre de Jesús no contaba. Entonces ellos tuvieron que asumir esa postura fuerte, inamovible. Pero ya pasaron los años, hermanos. Tenemos que aceptar las bondades de Dios. Dice el apóstol Pablo, es bueno aceptar la bondad, pero la severidad de Dios. El problema de la reforma es que solamente se quedó con la severidad de Dios y hablan de ese Dios. Y, hermano, es que yo me acerqué a Jesús. Usted no se puede acercar a Jesús. Y hasta casi te mandan al infierno con sus palabras. Ay, hermano, pues sí, perdóname. ¡Ah! Entonces, cuando yo escucho eso, yo puedo ver que el hermano está herido, está deformado, la hermana, hermano. Pero hay que orar, ¿me entiendes, Señor? Ayúdalo a comprender más, no nomás que se quede con eso. Porque, hermano, si usted no disfruta cuando escucha esta palabra, que no vamos a perecer jamás. Si usted no disfruta eso, hermano, hay algo en su corazón. ¿Me entienden? Entonces quiero que entiendan eso para terminar esto. Los reformadores tuvieron que ser así porque era la manera, hermanos, porque todo estaba perdido. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró al templo? ¿Sí se acuerdan? No entró, ay, gloria a Dios, aleluya, sigan vendiendo, ¿verdad? La casa de Dios. ¿Así entró Jesús? ¿Por qué? Por lo que estaba pasando, hermanos. Los reformadores pasó lo mismo. Al ver todo eso, explotaron. Pero no quiere decir que nosotros continuemos con eso, hermanos. Claro, vamos a enseñar por la gracia de Dios siempre la verdad. Pero entiendan, hermanos, Jesús es un Dios, así como es Dios severo, Jesús es un Dios de amor. Y si usted tiene problema para recibir eso, vaya a Dios por sanidad. Ahí en la página hay como 6 enseñanzas que habla acerca de la amargura, el pecado más contagioso. Léalas, hermano. Digo, estudie las enseñanzas. Ahí están en la página. Porque puede haber esa amargura en su corazón. Así que disfrutemos, hermanos, el amor de nuestro Padre. Amén, hermanos. Dejémonos amar por Jesús. Imagínense nomás el Señor ahí. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes que sus hijos están enojados? ¿Sí? ¿Sí les ha pasado o no? Y luego ustedes los quieren abrazar y que les... ¿Sí o no? Y ustedes quieren darle su amor, ¿verdad? Y ahí está, volteando la cara, pero por dentro que me abrace, ¿sí? Así estamos, hermanos, nosotros. El Señor nos viéndonos y, ay, este cuate. Déjate, hermanos. Así como la palabra te penetra, también déjate amar por el Señor. Amén. Ok, saben, hermanos, termino con este texto. El Hades no tocará a las almas de los cristianos. ¿Sabía usted, hermano, que usted que ha depositado su confianza en Jesús, al morir no va a pisar el infierno? ¿Sabía usted que jamás un cristiano va a pisar el infierno? Porque Dios le rescató de ahí. Miren lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 22. Dice, ya sabemos
no es parábola, esta es una historia verdadera. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Miren, cuando el alma de una persona muere, de un hijo de Dios muere, Dios se encarga de llevarlo a su presencia, hermanos. Es algo tan hermoso, tan tierno. No me pide explicación porque no la tengo. Pero Dios tiene cuidado de llevarnos con Él. En todo el proceso, hermano. Gracias al que venció la muerte, al que venció el infierno, nosotros no lo vamos a pisar, hermano. Y eso es gracias a Él. Así que, hermanos, ¿fueron contestadas todas las preguntas con las que empezamos a través de la palabra? Creo que sí. La fidelidad de Dios en edificar su iglesia, hermanos. Una vez más, Él es fiel a su iglesia. No es fiel a las iglesias, sino a su iglesia, porque hay una sola iglesia. Conclusión, hermanos. Vemos pues la fidelidad de Dios con su iglesia. Hermanos, se ve en cada parte de la Biblia. Esto, hermanos, nos debe de ayudar a estar seguros en Él, a estar confiados en que en las manos de Jesús estamos seguros. Demos gracias a Dios por su fidelidad y porque nada, hermanos, podrá destruir la iglesia que Él fundó. Nada, ni nadie. Muchos estábamos, en una preocupación hasta cierto grado humana. ¿Qué va a pasar con la pandemia? ¿Qué va a pasar? Bueno, lo único que pasó es que se extendió el reino de Dios. En muchos lugares conocieron el evangelio porque se transmitió. Muchas iglesias cerraron, hermanos. Y lo digo con tristeza. Muchas iglesias no estaban fundadas sobre la roca. Vivían del diezmo. Tenían un lugar tan lujoso que no pudieron pagar. Si algo Jesús nos enseñó en esta época de la pandemia es que Él es fiel a su iglesia, hermanos. Él es fiel a su iglesia. Y destruyó todas las creencias que si no participas en este sacramento, no, estaban cerradas. Y no podías participar. ¿Se dan cuenta? Dios, hermanos, es tan sabio que nos habla a todo el mundo y les entiendan. La verdadera religión, la verdadera iglesia es una relación personal conmigo, con Jesús. Así que, hermanos, no estamos seguros de que nada vendrá. Hermanos, vienen cosas muy fuertes. La Biblia dice, hermanos, que tiene que venir pestes, guerras, no nomás los rumores. Hay guerras que están a la puerta de la esquina, hermanos. ¿Qué va a pasar con su fe? ¿Qué va a pasar con mi fe? ¿Qué va a pasar, hermanos? Por eso tenemos que estar preparados, confiados, que Él va a cuidar de su iglesia, que Él va a protegernos de las guerras, de lo que venga. Y si vienen y nos carraquean a todos aquí, que vengan. No estoy diciendo que, claro que somos seres humanos y vamos a sentir, pero va a ser un momento y vamos a ser traspuestos a la gloria de Jesús. Hermano, ¿dónde está su fe? Dios es fiel con su iglesia. Así que si para usted en verdad, Jesús es su fundamento, gloria a Dios por usted. Pero si su fundamento es su esposo, su esposa, su trabajo, lo que está alrededor, todo eso puede ser quitado, hermanos. Y lo vimos en la vida de Job. En un abrir y cerrar de ojos, todo se le fue quitado. Pero lo que nadie pudo quitarle es esa convicción. Claro que pasó momentos duros, pero esa convicción de decir: desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Sabían, hermanos, que para muchos su familia es su fundamento? Sus hijos son su fundamento. Su trabajo.
Y Dios puede zarandearnos como el trigo. ¿Y qué va a pasar, hermano, con tu fe? Lo poquito, hermanos, en serio, lo poquito que a mí me ha enseñado el Señor es que Él cuida de mí, hermanos. En el tiempo de dolor, en el tiempo de enfermedad, de una manera misteriosa y soberana, Dios me ha cuidado, hermano. Porque no solamente la Biblia está escrita porque sí. La Biblia está escrita porque se cumple. Es mi oración que en esta mañana, en esta tarde, su fundamento sea Jesús. Porque todo lo demás puede ser quitado, hermano, se los digo en serio, entiéndalo. Pero lo que nadie le puede arrebatar es a Jesús. Así que si Él es lo más importante, si Él es el fundamento, que sea lo primero en su vida, en mi vida. Porque de lo contrario, hermanos, su fundamento no va a estar en Él. Y usted no va a poder disfrutar la fidelidad de Dios en edificar su iglesia. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra en esta mañana, Señor, en esta tarde ya. Gracias por tu fidelidad, Señor. Qué grande, Señor, paz, seguridad, confianza traes a nuestro corazón al reconocer estas verdades bíblicas, Señor. Que no importa que estemos años luz de distancia, no sé cómo expresarme en el lugar, en la morada donde tú te encuentras ahorita y donde estamos nosotros. Lo que sí sé es que vives a través de tu Santo Espíritu dentro de nosotros de una manera soberana, porque no podemos verlo, pero podemos vivirlo y podemos sentirlo. Pero desde allá, desde tu morada celestial, desde allá estás al cuidado de tu iglesia, Señor. No importa que sea invadida por doctrinas, no importa que vengan los diluvios, no importa que vengan las pestes, no importa que venga lo que venga. En un tiempo quisieron destruir a tu pueblo, Señor, al pueblo judío, con tantas guerras, los nazis, pero no miraban, no entendían cómo al matar a muchos judíos, más se reproducían, porque es tu pueblo, Señor. El gobierno está intentando de destruir tus principios en la iglesia, Señor. Se ha metido en la escuela, se ha metido en la sociedad, ha implementado sus pensamientos, pero jamás van a poder destruir tu iglesia. Por eso te damos gracias, porque no importa lo que pase, tú siempre estarás edificando tu iglesia. Tú eres fiel, Señor, a tu iglesia. Gracias. Porque la iglesia ama y anhela tu venida. Jesús, en nuestro corazón está ese deseo, aunque amamos a nuestra familia, a nuestro entorno familiar, y queremos vivir con ellos, pero amamos y deseamos tu regreso, Señor. Queremos ser llevados a tu presencia para poder estar contigo por siempre. Pero, Señor, mientras llegue ese proceso vamos a pasar por mucho, y es mi oración, Jesús, y es el deseo de tu palabra, que podamos tenerte a ti como fundamento, porque tú eres la roca, y sin ese fundamento es imposible que una iglesia esté fundada. Mi Dios, fortalécenos, tráenos esa fuerza que solamente tú das, para poder entender que no estamos solos, Señor, que tú estás al cuidado de nosotros. Gracias por tu fidelidad en edificar la iglesia, Señor. Ayuda a que mis hermanos junto conmigo podamos creer esta verdad y podamos vivir por ella, así como vivieron tus hijos en la antigüedad. Gracias, Señor, por no dejarnos, por no abandonarnos, y porque jamás nos abandonarás. Y esperamos con ansias oír la voz del pastor de pastores
para llamarnos a su presencia. Esa voz que jamás podremos olvidar. Esa voz de autoridad, de amor, de paciencia. Esa voz de amor. Todos estamos esperando escuchar. Buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Señor, anhelamos ese día. Pero mientras, ayúdanos a descansar en tus promesas y a creer que tú eres fiel en edificar la iglesia que tú estableciste, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.